Continuamos. De acuerdo a un estudio de un portal conocidísimo, WebHub, allí se tipifican distintas variables en torno a la economía y al estilo de vida en Estados Unidos. Recientemente se publicaron unas cifras donde coloca al estado de Florida entre esta lista de los 10 primeros estados con mayor gasto en financiamiento de vehículos. Esto aprieta un poco los bolsillos. Para nadie es un secreto que quien reside en el sur del estado de Florida, por obligación debe contar con un vehículo. Esto más allá de apegarse a la necesidad creada quizás de tener un carro, es también una crítica para el sistema público, puesto que no hay transporte público eficiente precisamente acá en el sur del estado de Florida. No obstante, vamos a conversar sobre el resultado de esta encuesta. Nos conectamos de inmediato con Martín Curiman. Él es empresario argentino, estadounidense, asesor financiero, para hablar un poco sobre lo que compromete al estadounidense este tipo de dedicación del presupuesto al financiamiento de vehículos, al préstamo de vehículos. Bienvenido, cuéntenos. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Sí, es un dato alarmante. Uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta es el endeudamiento que hay por familia, que es un promedio de $13.800 solamente por familia en el estado de la Florida por el endeudamiento solo del vehículo. Entonces es un dato bastante alarmante y algo que, bueno, lleva a la gente y está obligada, ¿no?, a comprarse un vehículo para movilizarse por la falta de transporte público. Y obviamente es una necesidad primaria para todas aquellas familias por la necesidad de trabajo, donde incluso muchas de ellas duplican esta deuda por tener más de un vehículo. Entonces hay que buscar la manera de poder también hacer esta reducción de deuda en estos momentos donde estamos viviendo un país donde hay que ajustarse un poco por la inflación que estamos teniendo. Martín, dos puntos interesantes. Cada integrante en una casa, en un hogar en Estados Unidos, al menos en el estado de Florida, porque no es que me lo cuentan, lo veo siempre, necesita un vehículo. Aquí la solución del carpooling pareciera que ha sido completamente estéril, es decir, no ha brindado el rendimiento que se requiere. El transporte público también, a pesar de los esfuerzos de la gestión de alcaldes, concejales, no acierta. El tener un vehículo por persona, esto además de congestionar el medio ambiente, además de congestionar las vías, hace también poco rendible el presupuesto familiar. Por supuesto, porque mayormente las familias sacan su vehículo a préstamo, ya sea por leasing o precisamente porque lo compran a través de un financiamiento. Entonces, es una necesidad básica dentro de todo por una necesidad de transporte, ya sea desde las personas que trabajan a aquellos que van a estudiar, porque necesitan movilizarse por una utilidad que es ganarle tiempo, ¿no? Eh, Hay una falta de urbanización también muy importante por el hecho de decir, bueno, no hay transporte público, pero también una falta de urbanización para poder gestionar mucho mejor las salidas de vehículos o el tránsito de vehículos para que sea más eficiente y también esto sea más remunerable para la familia, porque no tan solo es la deuda del vehículo, sino lo que acarrea todo eso, que es la gasolina, los impuestos, los seguros y el tiempo en que uno se demora también en el tránsito. Que esto, bueno, es como que agrava un poco más el endeudamiento, porque no es solamente la deuda de comprar el auto, sino de lo que acarrea todo el hecho de tener un vehículo. Martín, cuando vemos campañas electorales de oficiales electos acá, al menos en el sur del estado de Florida, me ha tocado algunos periodos, siempre vienen con la intención en el condado de Miami-Dade de lo que tú mencionabas. Uno de las preocupaciones es darle salida a las principales ciudades que están congestionadas para que se alivie el tránsito. Sin embargo, una vez que asumen el cargo se dan cuenta que es imposible.
existen impedimentos por la vía estatal, existen impedimentos por la vía federal, existen impedimentos por la vía condal, existen impedimentos por la vía municipal. Es decir, se consiguen con múltiples piedras en el zapato. Cuando vemos incluso oficiales electos, no voy a mencionar, que se montan en un transporte público para dar el ejemplo, lo vemos como que es solamente para efecto de campaña. Creo que lo que hace falta es que se concientice al ciudadano, y lo digo a motus propio, es mi editorial en este caso, de la necesidad de involucrarse con el transporte público. Yo insisto en esto porque acá se paga mucho en impuestos. En el condado de Miami-Dade existe una tasa de amillaramiento bastante elevada, donde estos costos son destinados precisamente para este tipo de gasto. Ahora, vemos los transportes públicos completamente vacíos. Tienen aire acondicionado, tienen wifi, están cómodos y los vemos vacíos. Yo eventualmente he usado el metro de Miami. Pareciera que fue diseñado para ir a sitios desconocidos. No obstante, uno trata de adecuarse a ese transporte público. ¿Conciencia social hace falta? Sí, algo interesante que tiene la ciudad de Miami, por ejemplo, en los buses, son bastante eficientes, tienen bastante puntualidad en sus recorridos y creo que una campaña de concientización sobre el utilizar los buses que tienen, las bicicletas, porque también tiene bastantes bicisendas en varias partes de la ciudad. Entonces, poder concientizar a la gente sobre esa utilidad, ¿no? Y no solamente por el presupuesto y lo económico, sino también por el hecho de la libertad de tiempo, que es un punto importante que a veces dejamos de lado, ¿no? Porque no tan solo el hecho de que no estoy concentrado en el tránsito, sino que aparte me da el tiempo de poder, tomándome un bus, poder o seguir trabajando o leer o tener ese tiempo disponible sin estar en el estrés del tránsito. Por lo pronto, la concientización del uso de este transporte público es muy importante también, para que entienda la gente que no solamente es algo económico, sino que le va a generar tiempo dentro de su vida y sacarlo del estrés del tránsito. Martín, y comparto contigo, a medida que me vas contando esta reflexión, una experiencia que recientemente compartí con mi esposa, porque nos complicamos, eventualmente por una cosa y otra. Ese día me tocó trasladarme desde el centro de Miami hasta a las afueras del downtown a través del Metro Rail. Me desconecté por completo del estrés del tránsito. Y al salir y al llegar, ella me fue a buscar a la estación y dije, esto es una maravilla. Ojalá yo pudiera compartir este tipo de rutina. A ver, es necesario a veces desconectarse porque es que en los hábitos de conducción en el sur del estado de Florida, de verdad, deja mucho que desear. Te pregunto un ejercicio, a grosso modo, sin lápiz ni calculadora, sino porque me apego a tu carácter de asesor financiero. Una familia, 3 o 4 miembros. Resulta que además de papá y mamá que tienen cada uno carro, el muchacho o la niña necesita un vehículo para irse a la universidad. ¿Cuánto sería el gasto anual para encender las alarmas? Veamos. Bueno, si los 3 carros están en préstamos, estamos hablando de un promedio de alrededor de los $19,000 solamente de préstamos. Si a eso le sumamos el seguro, vamos a estar hablando como aproximadamente, si es una persona que va a la universidad, es una persona joven y sabemos que el seguro para una persona joven es mucho mayor. Por lo pronto, en el área de seguro, estaría aproximadamente pagando unos $700, 600, $700 de cobertura para los vehículos, y tengamos en cuenta también que cuando los vehículos son prestados, están en préstamo, en un crédito, nos exigen tenerlos a todo riesgo. Por lo tanto, no solamente es un liability. Y si a eso le sumamos la gasolina, dependiendo de las millas que uno haga, y estamos hablando de un promedio de
600 dólares, mil dólares de gasolina, como unos 10.000, 12.000 dólares más. Entonces, si sumamos todo, se nos va un presupuesto muy alto, por arriba de los 30.000 dólares en préstamos de vehículo, en gasolinas, en seguros, de lo que sería por un año. Bueno, Martín, espero que esta cifra le represente a muchos una revelación. Quizás nosotros nos sacamos cuenta, muchos de nosotros no nos fijamos en el gasto anual. No obstante, eso es lo que en realidad también nos hace estimar a largo plazo lo que pueden ser nuestras proyecciones. Martín, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de despertar la necesidad de sincerar nuestra economía y de ver de qué manera podemos rendir el presupuesto con algo tan sencillo, con el vehículo de casa. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Conversábamos con Martín Kuriman, él es empresario argentino-estadounidense y asesor financiero. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa, ya regresamos.